Estimado alumnado, en este vídeo vamos a tratar el concepto de ciencias sociales y su estructura epistemológica. Como afirma Leonardo da Vinci, quienes se enamoran de la práctica sin ciencia son como el marino que navega en un barco sin timón o sin brújula, que nunca sabe con certeza hacia dónde va. El nuevo sistema educativo exige un modelo de profesor reflexivo, autónomo y crítico, que posea un conocimiento de las disciplinas y un conocimiento también didáctico. El conocimiento que posea de la materia no debe limitarse a contenidos generales, sino que ha de ser más profundo y permitirle llegar a las bases teóricas, ideológicas y filosóficas en las que se inspiran esos contenidos, es decir, corrientes y paradigmas. Sin reflexión epistemológica, el profesorado acaba realizando una actividad docente sin soporte científico, lo que le lleva a desarrollar una mera labor de transmisión de los mandatos y la ideología dominante. Sin dominio de la epistemología, difícilmente se puede realizar una enseñanza crítica. Es como, en otras palabras, Joaquín Prats, catedrático de didáctica de las ciencias sociales, dice en torno a los profesores de ciencias sociales en las aulas: no se puede enseñar aquello que no se conoce. La historia es cada vez más necesaria para formar personas con criterio, y un profesor o un maestro de ciencias sociales debe de saber de historia, debe saber de geografía, debe saber de economía, por tanto debe saber de esa epistemología de las ciencias sociales, porque no se puede enseñar aquello que no se conoce. Reflexionar sobre la epistemología de las ciencias sociales precisa, en un primer estadio, hacer una reflexión previa sobre el propio concepto de ciencia y de saber científico. La ciencia está preocupada por la búsqueda de la verdad, se ocupa de descubrir leyes generales y teorías. La tecnología, en cambio, es la ciencia aplicada, cuya función es tomar decisiones para aplicar a los procesos de producción. La técnica, del griego techne, significa saber hacer. Es decir, es el uso del método científico para lograr la eficiencia. Según Bunge, la tecnología es una técnica que emplea conocimientos científicos y la didáctica es la tecnología que aplica esos conocimientos científicos para lograr la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué caracteriza a la ciencia y al saber científico? En concreto, el método con el que se elabora ese conocimiento, el método científico, cuyo objetivo es comprender los fenómenos del universo, desarrollando una descripción, una explicación, una predicción y control. El método científico combina planteamientos teóricos con la contrastación empírica de la realidad. Es decir, su finalidad es configurar teorías a partir de elementos esenciales, como son conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos al explicar las relaciones existentes entre variables con el objeto de buscar el porqué de los fenómenos. Las ciencias se clasifican en ciencias formales y ciencias empíricas o aplicadas, donde se encuentran las ciencias sociales. Las ciencias sociales son el conjunto de conocimientos acerca de la sociedad que han sido obtenidos mediante el método científico por una comunidad de especialistas en cada materia. Las ciencias están formadas por distintas materias. No se puede hablar de una única y exclusiva ciencia social, sino que las ciencias sociales son una unidad cimentada en la diversidad, como afirma Prats. Las ciencias sociales tienen un carácter pluriparadigmático, puesto que no existe una mirada única. Al contrario, son unas disciplinas cuya característica estructural es la convivencia de distintos enfoques que perciben la realidad de modo diferente. No se puede descartar el carácter ideológico, ya que la cosmovisión del científico social incide directamente en el análisis que hace de sus objetos de estudio. La investigación en ciencias sociales tiende a la fragmentación del conocimiento del mundo social. Esta segmentación es entendida como la multiplicación de temas y objetos de estudio que no necesariamente refleja la capacidad de respuesta de las diferentes disciplinas sociales para dar cuenta de la cada vez más compleja situación que enfrenta la sociedad global. Las ciencias sociales estudian diversas manifestaciones de la vida colectiva, los hechos y fenómenos sociales objetivos. Las ciencias humanas, en cambio, serían las que tienen por objeto de estudio a los seres humanos en cuanto a individuos y las producciones elaboradas por ellos, siendo por tanto más subjetivas. Piaget defendió que no hay ninguna diferenciación entre ciencias sociales y humanas. Las ciencias humanas son todas ellas sociales en alguno de sus aspectos. También Levi-Strauss o Fauquelin
son de la misma opinión. En cambio, la UNESCO diferencia claramente entre ambos tipos de ciencias porque considera que el objetivo de ambas es único, el hombre, aunque visto desde ópticas diferentes. Dependiendo de los autores, se establece una clasificación de las ciencias sociales u otras. Piaget diferencia entre ciencias sociales nomotéticas y no nomotéticas. Las nomotéticas son las que pretenden establecer leyes generales, como son la psicología, la sociología, la demografía, la etnología y la economía. Y las ciencias sociales no nomotéticas, donde se englobaría la historia del arte, el derecho y la filosofía. Duvenger distingue entre ciencias sociales particulares y ciencias sociales generales. La diferencia radica en la amplitud del ámbito de estudio. Las ciencias sociales particulares estudian aspectos particulares de la sociedad, como son la geografía, la demografía, la economía, la sociología, etc. Y las ciencias sociales generales analizan el conjunto de actividades que realizan los grupos sociales, como son la historia, la etnografía, etc. Por último, Bernal diferencia las ciencias sociales descriptivas, las cuales describen la estructura, la interacción y el desarrollo de la sociedad. Aquí estarían la antropología, la sociología y la arqueología, y las ciencias sociales analíticas, que estudian las relaciones que subyacen en los aspectos del comportamiento de las sociedades, como lo hacen la economía, la educación, la psicología o el derecho. Como veis aquí, dentro de las ciencias sociales vamos a desarrollar esta clasificación de cada una de ellas y vamos a explicarlas a continuación. La antropología tiene como objeto de estudio científico a los seres humanos desde los orígenes hasta la actualidad, es decir, el ser humano, la civilización, sus creencias, la moral, costumbres, arte, tradiciones, derecho y hábitos del ser humano en la sociedad. Se sitúa en el marco sociocultural en el que se envuelven las relaciones interpersonales y las formas de pensar de los grupos humanos actuales y pasados. Su concepto organizador para el estudio es la cultura. El trabajo de los arqueólogos son el estudio de la cultura a través de estudios comparados y su intención es desarrollar una imagen lo más integral posible e interdisciplinar de la sociedad, no solo a través de patrones económicos, sino también estructuras políticas u otros aspectos particulares de la sociedad. Por ejemplo, estudiar campos como la antropología sociocultural, la antropología filosófica. Dentro de las ciencias políticas, el objeto de estudio son los gobiernos, políticas públicas y procesos políticos, sistemas y comportamiento político. Hay que diferenciar entre política y políticos, porque dentro de las ciencias políticas, los politólogos son los que están interesados en las diferentes formas de gobierno. Pertenece esta ciencia a la rama de la filosofía especializada en las relaciones entre los individuos y la sociedad. ¿Qué hacen los politólogos? Analizan e intentan determinar la existencia de relaciones entre la gente, las instituciones, dando lugar así a los diferentes sistemas políticos, como hemos dicho anteriormente. La sociología estudia el comportamiento social, su cambio y las condicionantes sociales del comportamiento humano. Por tanto, estudian grupos, normas y organizaciones, así como los modos en que la gente interactúa en ámbitos determinados. El concepto organizador cubre todos los aspectos de la actuación humana, es decir, el comportamiento. ¿Qué hacen los sociólogos? Estudian los grupos y su comportamiento a través de la correlación de datos, entrevistas, cuestionarios, encuestas. Analizan los valores de la pobreza, el género, raza, etnia, clase social, la tercera edad, la juventud, mediana edad, etc. La geografía desarrolla el pensamiento espacial que permite comprender la relación entre el comportamiento humano y el medio. Es una disciplina integradora que abarca muchos aspectos de la actuación humana, como son fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales. Su concepto organizador principal es el mapa, el ensayo iconográfico diseñado para transmitir información sobre la organización del espacio. ¿Qué hacen los geógrafos? Explicar por qué los lugares están ubicados donde están y ejercen determinadas actividades e influencias sobre el espacio. Una descripción de regiones y lugares a través de temas que abarcan la interacción espacial. También estudian los detalles geográficos de manera regional o sistemática, el impacto del ser humano en el medio ambiente y la influencia de la geografía en la vida y en la sociedad. La historia se centra en el estudio cronológico de los hechos registrados en el pasado, intentando explicar sus causas y consecuencias. Hay que tener en cuenta que ningún hecho histórico es consecuencia de una única causa.
Es una disciplina integradora que cubre multitud de aspectos de la actuación humana. Muestra la relevancia del pasado en nuestra actuación presente y trata de entender nuestra existencia presente en un contexto temporal más amplio. El historiador se dedica a resolver cuestiones sobre la interacción humana en el pasado, que puede tener influencia hoy en día a través de preguntas simples como qué, cómo y por qué. La tradición, narración, la religión y el arte fueron consideradas antiguamente como alternativas a la historia. La reconstrucción del pasado mucho más precisa al utilizar evidencias, como son las fuentes, que han percibido con el paso del tiempo, lo que permite distinguir entre fantasía y hechos. La historia del arte estudia la evolución del arte a través del tiempo y del espacio, a grandes rasgos. Presenta un carácter multidisciplinar que procura realizar un examen objetivo del arte a través de la historia, observando características distintas, clasificando estilos y estableciendo periodizaciones. El concepto organizador es la obra de arte. Interpretar las obras artísticas, es decir, averiguar su significado, es el objetivo de la historia del arte. Pero no se trata de algo natural, sino artificial, pues la realiza el hombre, aunque no todo lo que éste hace se considera artístico. No existe un criterio que, como la técnica o la forma, ayude a establecer qué es o qué no es una obra de arte, pues objetos muy diversos pueden serlo. Sin embargo, sí hay algo que comparten todas las obras artísticas: su doble valor estético e histórico. Los historiadores tratan de demostrar que una obra determinada es necesaria dentro de las conexiones de distintas obras de épocas y lugares diversos. Para esto establece cuáles la preceden y cuáles la siguen, para marcar sus orígenes y consecuencias. La demografía es el estudio de las poblaciones humanas y se preocupa de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales considerados fundamentales. El demógrafo realiza estudios estadísticos sobre la tasa de natalidad, de mortalidad, los movimientos migratorios, la densidad y el crecimiento real de la población, así como la esperanza de vida y la situación familiar. El derecho social tiene como finalidad regular el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, con el fin de resolver los conflictos sociales que puedan presentarse en un lugar determinado. El derecho social estudia los elementos del derecho dentro de una sociedad. Se basa en una serie de principios y normas que tienen por objeto proteger, velar, integrar y pautar el comportamiento y actitudes de los individuos que viven de su trabajo y a aquellos que se puede describir como económicamente débiles. Busca la manera de controlar y establecer igualdades entre los individuos de una nación de una determinada manera, resguardando la seguridad social. ¿Qué hacen los profesionales dedicados al derecho social? Asesorar y representar en defensa de los derechos e intereses frente a los organismos públicos. Por último, la psicología social trata de estudiar la influencia de la sociedad, su interacción y las relaciones sociales sobre la conducta y los estados mentales de las personas. Estudia los fenómenos sociales tratando de desentrañar las leyes y principios por los que se rige la convivencia entre humanos. También estudia las actitudes personales y la influencia bidireccional con el pensamiento social. Los psicólogos sociales tratan de estudiar los procesos psicológicos y sociales observables, cosa que nos ayuda a comprender cómo actuamos los individuos cuando formamos parte de grupos o sociedades. A través del método científico, el psicólogo social explica el motivo de las conductas de los seres humanos y predice los futuros comportamientos en base a dicho modelo. Por último, Rodríguez Ratia diferencia dentro de las ciencias sociales presentes en la educación primaria a través de su estudio del currículo de educación primaria en estas ciencias, en concreto 6: sociología, historia, geografía, economía, demografía y antropología cultural. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. La economía pretende estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano y analiza la relación entre los recursos y esas necesidades. ¿Qué hacen los profesionales dedicados a la economía? Pues dirigen y resuelven o previenen problemas financieros para garantizar que la economía de las empresas se desenvuelva de manera óptima, para lo cual hacen uso de un amplio conocimiento en materia económica para recuperar, analizar e interpretar información
estadística y presentar sus observaciones y conclusiones a ejecutivos o autoridades gubernamentales, no solo dedicados a la empresa, sino también a los países o a las entidades sociales, ¿de acuerdo? No solo está dedicado a la economía de las empresas.